Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, la captura de Martín Rivas II. En aquella conferencia de prensa, Costa y Basombrío afirmaron que el periodista ingresó al inmueble a la medianoche. Fue una alevosa mentira porque el inmueble estuvo sometido a vigilancia durante toda esa semana, tenían un registro de todos los movimientos y el ingreso del periodista al mediodía del lunes 18 fue visto por los policías desperdigados en la calle y, a su vez, los agentes y la fiscal, guarecidos en el departamento vecino, lo escucharon tocar la puerta del escondite de Martín. Sin embargo, actuaron dóciles ante la orden de Toledo a pesar de que un funcionario de la Comisión de la Verdad se comunicó telefónicamente con el viceministro Basombrío para acreditarle que había estado reunido con el periodista horas antes y, por lo tanto, estaban incurriendo en una deliberada falsedad. No entendieron razones y siguieron adelante. Lo llamativo es que Costa y Basombrío, además de su condición de autoridades coyunturales, eran abogados. Conocían los límites que debían observar y estaban obligados a preservar la presunción de inocencia que le asistía al periodista. Su actuación encuentra una explicación muy concreta. Ambos se autodenominan defensores de los derechos humanos y en esa condición han trabajado en entidades de ese rubro y ya se sabe que esos círculos operan bajo esta distinción. Quienes piensan como ellos tienen derechos, quienes opinan de otro modo carecen de ellos. El burdo guión fue completado al día siguiente con la aparición en cuanto espacio le fue posible de la congresista Ann Townsend Díez Canseco, una operadora del oficialismo que durante toda su actuación pública se condujo con tanta arbitrariedad y doblez que terminó recogiendo una de las peores sanciones. Para un político, el total olvido de la ciudadanía. Finalmente, el propio presidente de la República, Alejandro Toledo, salió a decir que él mismo se encargaría de monitorear el caso, porque estaba convencido de que el periodista tenía que ser investigado, porque a mí no me convence que haya estado haciendo una entrevista. Era una intromisión en los fueros del Poder Judicial y una peligrosa manera de poner en cuestión la labor periodística, pero a ningún columnista, en un país plagado de columnistas de opinión, se le ocurrió el mínimo comentario no en defensa del periodista sino en resguardo de la tarea del periodismo de investigación que tiene entre sus principales herramientas la opción de entrevistar a individuos que se encuentran en la clandestinidad. En la Dirección contra el Terrorismo, la asistente de la fiscal Magallanes, en ausencia de esta, recibió una llamada de Alejandro Toledo solicitándole la elaboración de un atestado para la detención del periodista. Minutos después aquella funcionaria, Rocío Marilú Rojas Trigoso, enarboló una tarjeta de presentación de Estuardo Malpica Risco, hallada en el registro del inmueble, afirmando que estaba entre los documentos que el periodista tenía en sus bolsillos y, por lo tanto, era necesario investigar el vínculo porque esa tarjeta correspondía al hermano de Milagritos Malpica Risco, la mujer que lo había contactado días atrás para conducirlo al último escondrijo de Martín Rivas. El general Marco Millaciro, ante la burda maniobra reaccionó con la actitud de un hombre de bien y policía ejemplar, pocos, pero existen, y le hizo saber a la fiscal que en su dependencia no se iba a efectuar un ardid de ese tipo, le indicó que dejase de fingir que no podía identificar al periodista y, por último, le hizo saber que estaba en condiciones de acreditar su identidad más allá de su carné porque lo conocía desde hacía más de 10 años. Pasada la medianoche, el periodista fue puesto en libertad y como corresponde a los usos peruanos sus colegas cuestionaron su salida. El hombre se marchó a casa y en los días siguientes, sin efectuar reclamos, en silencio frente a los discursos de los pontífices de lo políticamente correcto. Y con él, anuncio de que sería arrestado por las presiones del presidente Toledo exigiendo una investigación que la fiscalía había aceptado, tras prestar su declaración ante la fiscal, se embarcó hacia Buenos Aires a realizar el trabajo que correspondía, escribir este libro con las pruebas que años más tarde, en 2007, los jueces chilenos habrían de considerar como fundamentales para aprobar la extradición del expresidente Alberto Fujimori. La última entrevista. Esta es un fragmento de una entrevista más extensa. Varios de los puntos tocados, y otros adicionales, se encuentran detallados en un documento de análisis preparado por Santiago Martín Rivas y que el autor mantiene en sus archivos. En dicho documento se detalla todo el concepto estratégico seguido en las acciones clandestinas realizadas contra Sendero Luminoso. Asimismo, además de la entrevista grabada en video, existe otro material audiovisual, también en los archivos del autor,
en el cual Martín Rivas expone sus puntos de vista sobre episodios concretos y reitera el rol y las responsabilidades del expresidente Alberto Fujimori. Todo lo que el militar afirma en esta entrevista constituyen asuntos complejos sobre los cuales siempre habrán discrepancias y polémicas y corresponde a cada lector formarse una propia opinión. En todo caso, publicarla sirve, primero, porque toda esta postura que explica, más no justifica, las decisiones tomadas a partir de 1990 fue omitida en el informe de la Comisión de la Verdad, y, segundo, sirve como una pieza más junto a otras que existen para tratar de descifrar los crueles misterios de los años de violencia que azotaron al país. Para entender las decisiones tomadas por el expresidente Alberto Fujimori en materia de lucha antiterrorista, es necesario conocer las diferencias entre guerra convencional y guerra clandestina. ¿Cuáles son esas diferencias? En la primera, dos países entran en conflicto y se enfrentan de manera abierta a través de sus fuerzas armadas respetando ciertas normas o leyes de la guerra, el empleo de uniformes, el respeto a los prisioneros, la asistencia a los heridos y todo lo que está pactado en convenciones como la de Ginebra o en los reglamentos de la Cruz Roja. Esa es la guerra convencional. Y la otra es la llamada guerra sucia, llámela así si gusta. A quienes dicen guerra sucia, les pregunto, ¿existe una guerra limpia? Toda guerra por definición es brutal y conduce a la muerte, pero aún así una guerra tiene ciertas reglas básicas que buscan resguardar lo que queda de humanidad en medio de la barbarie. Esas reglas existen en la guerra convencional. Pero la guerra clandestina, guerra de baja intensidad o guerra sucia, como quieran llamarla, ha sido impuesta en el mundo por el terrorismo y no tiene reglas. Es cruenta y salvaje. Y en nuestro país la impuso el fanatismo de Sendero Luminoso y no los militares. ¿Y qué características tiene ese tipo de guerra? No hay declaratoria de guerra ni ejércitos uniformados identificables que se enfrentan abiertamente, las armas convencionales pasan a segundo plano ante otra arma mucho más peligrosa que es el arma psicológica. El enemigo es clandestino, se esconde y confunde entre la población y forma parte de esta. Como el arma psicológica es fundamental, las acciones de ese enemigo clandestino consisten en atentados brutales para desmoralizar al país y desestabilizar a su gobierno. Esa fue la guerra que generó Sendero Luminoso, una guerra basada en el miedo, en el terror y, lamentablemente, muchos ayudaron a ese avance desde los errores de las autoridades hasta ciertos sectores o personajes sobre los cuales no se dice nada. ¿A quiénes se refiere? Espero que esta entrevista no tenga censuras. En todo caso, me refiero a los llamados senderólogos y a la prensa. Fíjese, y aunque les moleste a ustedes, en el Perú apenas surge un tema trascendental, cualquiera sea este, en política, deportes, modas, delincuencia, lo que sea, inmediatamente aparecen los especialistas que se apoderan del tema, toman por asalto los medios de comunicación y en pocos días encontramos novísimos, especialistas, que por arte de birlibirloque se doctoran con solo ponerse el vocablo, lobo. Así aparecieron, doctorados no se sabe por qué universidad, los senderólogos, y todos los días aparecían en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, ensayando sus teorías, interpretando el drama del país desde un escritorio. Guardo distancias con esos presuntos especialistas, pero no puede negar que gozaron de gran audiencia y eran consultados incluso por quienes gobernaban. Por supuesto que captaron atención. Ese fue el problema. Al no existir una versión oficial de los hechos, la población estaba desorientada y asustada y necesitaba información. Como el Estado no se la daba, entonces, se refugiaban en las apreciaciones de esos señores que habían encontrado en un asunto tan delicado, una manera de ganarse la vida o hacerse conocidos. Para muchos de ellos, no para todos, la violencia estructural que sufrió el país se convirtió en un buen negocio, pero todos los analistas, en distintos campos, operan sobre hipótesis y manejan evaluaciones a partir de ciertos datos. ¿Qué es lo que hace particularmente cuestionable el rol que tuvieron los senderólogos? Su irresponsabilidad en un tema tan grave. Esos señores durante largos años generaron una fuerte corriente de temor y miedo en la sociedad y hacían sentir que era muy poco lo que se podía hacer y agrandaban la imagen de Abimael Guzmán, creando de esta manera zozobra en la gente e influyendo en quienes debían tomar decisiones en el país. Ellos podrían argumentar que más bien perfilaron las características de Sendero Luminoso y de su cabecilla Abimael Guzmán. Oiga usted. Cuando se inició la violencia terrorista, la gran pregunta era, ¿quién es Abimael Guzmán? Y allí empezaron las versiones.
Pronto aparecieron un par de fotografías antiguas y de inmediato los senderólogos, con sus amplísimos conocimientos de guerra revolucionaria, empezaron a hablar de las cualidades estratégicas de Abimael Guzmán, de sus grandes talentos, pero resulta que ninguno lo conocía ni había tenido acceso anterior a un individuo inmerso en la total clandestinidad. Después, cuando el tiempo fue pasando y se seguía sin saber nada del gran presidente Gonzalo, empezaron a aparecer las primicias de muy buena fuente de la prensa que, unidas a la sabiduría de los senderólogos, daban lugar a todo tipo de versiones hasta convertir a un asesino en una leyenda, que Guzmán era un genio, que hablaba no sé cuántos idiomas, que dominaba con la mirada, que convencía en pocos minutos, que fue engreído de Mao Zedong y hasta un presidente de la República le envidió su mística y otros decían que había muerto y entonces nos estaba ganando la guerra desde la tumba como el Cid campeador. Lo único que se conseguía era darle un sitial enorme a un vil individuo y atemorizar a la población. Guzmán lo aprovechó muy bien. En sus documentos internos ordenaba la creación de el mito subjetivo. Ese mito concluyó con su caída, pero alguien había creado ese mito sin tener información real y concreta. Cuando se encontró el video donde Abimael Guzmán aparece bailando la danza de Zorba, el griego junto a todo su comité central, ahí nos enteramos de muchas cosas. Primero, que estaba vivo. Segundo, que vivía cómodamente en lugares residenciales, que tenía los hábitos de cualquier ser humano común y silvestre, o sea, que le gustaban sus tragos, que tenía sus mujeres, que no tenía ninguna aureola especial. Era como cualquier persona. Y cuando fue presentado con su traje a rayas, su discurso no tuvo ninguna brillantez ni correspondía a esa leyenda que le habían inventado, y un año después de su captura, sin ningún honor ni valentía, firmó su rendición y la firmó ante Montesinos, ni siquiera ante el presidente de la República. Habíamos sido víctimas de un engaño de parte de senderólogos, periodistas y demás mentirosos de la noticia. A estos mercaderes de la histeria colectiva también habría que pedirles que asuman su responsabilidad. Porque resulta que toda esa gente se ha encargado de exigir la responsabilidad de los militares, pero jamás les he escuchado o leído una línea sobre los policías y militares muertos en emboscadas o asesinados a dinamitazos. Para traer abajo el mito del presidente Gonzalo, el Estado tenía que usar los métodos terroristas de Abimael Guzmán. No había otra manera. Con los métodos convencionales hacía 10 años que Sendero ganaba la guerra. Para combatir a un enemigo clandestino se tiene que recurrir a hombres clandestinos, se necesita combatir a los terroristas en las mismas condiciones clandestinas y con las mismas reglas que utilizan y aplicando algunos de los métodos vedados que ellos emplean contra las fuerzas del orden. Ese es el punto en cuestión. Un Estado no puede, no debe actuar como actúa un grupo terrorista. Cuando lo hace está abdicando de su orden legal y abre las puertas a la ley del talión. Claro, desde la teoría es muy fácil plantear las cosas de ese modo. En los hechos, ¿cómo se defiende un país de los salvajes ataques de un enemigo invisible? Hasta el día de hoy no se descubre otro tipo de estrategia que pueda reemplazar a la guerra clandestina. Quizá no se encuentra otra manera porque se parte de un pensamiento estrictamente militar. No, señor, no es así. En la guerra de baja intensidad se requiere de algo fundamental, una decisión política. Por tratarse de acciones clandestinas, los militares no podemos tomar esa decisión porque estamos supeditados a órdenes y la orden para actuar fuera del marco oficial solo puede provenir de la autoridad política. En el mundo entero es la autoridad política encarnada en el presidente de la República quien ordena que se ejecuten las tan cuestionadas operaciones de inteligencia. Después del atentado a las Torres Gemelas, ¿quién autorizó la invasión a Afganistán? ¿Los militares o el presidente Bush? Pero eso es oponer al terrorismo. El terrorismo de Estado es convertirse en terrorista, es aplicar la guerra de baja intensidad. El terrorismo es uno de los más vivos y claros ejemplos del empleo del miedo como método. Aprovechan cuanto hay de blando en una sociedad para imponer acciones brutales, crueles, salvajes. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Los llamamos a la reflexión? ¿Les pedimos sensatez? ¿Sacamos pañuelos? ¿Exhibimos manitas pintadas de blanco? Había que enfrentarlos con sus mismas armas. Hasta ahora no se ha inventado otra manera. Se podría decir que los militares decidieron aplicar la guerra sucia. De hecho, Fujimori sostiene que él no dio ninguna orden. No, señor.
Se requiere de la orden presidencial porque una guerra clandestina tiene un costo político y el gobernante debe estar dispuesto a asumirlo con tal de ganar la guerra contra el terrorismo. Si los militares actuásemos por nuestra cuenta, apenas se presentan los reclamos por los actos de esa guerra clandestina, el presidente de la República ordenaría nuestra baja y encarcelamiento. ¿Por qué Fujimori no hizo eso? ¿Acaso no era fácil meter preso a un mayor del ejército y a sus subalternos y deshacerse del problema? No lo hizo porque no podía, porque era el jefe, el que había decidido pagar ese costo con tal de derrotar al terrorismo. Hay muchos hechos concretos. ¿Por qué Fujimori fue el encargado de dar el listado de bajas después de la toma de los penales? ¿Por qué se paseó delante de los presos vencidos? ¿Era un tonto para hacer todo eso sin saber por qué lo hacía? ¿Por qué impulsó la ley de amnistía? ¿Por qué sostuvo a Hermosa Ríos y a Montesinos? Fueron ellos quienes le explicaron los fundamentos de la guerra de baja intensidad y los tres tomaron la decisión. ¿O usted cree que el mayor Santiago Martín Rivas tenía más autoridad que los tres juntos? Frente a esas afirmaciones, Fujimori respondería que se trata de deducciones o interpretaciones, pero que no existen elementos concretos que lo incriminen. No pretendan un Vladivideo, donde se le ve dando las órdenes. La cuestión de fondo es quién era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, quién era el gobernante obsesivo por controlar todo en sus mínimos detalles, quién anunciaba los resultados de los operativos. ¿No fue Fujimori el que se paseó delante del cadáver de Serpa en la residencia del embajador del Japón? ¿Acaso esa imagen se la tomó un periodista? Entonces, ¿por qué difundió esa imagen por propia iniciativa? Porque sabía todo. Porque entendía los mensajes que había que dar en una guerra de baja intensidad y por eso encabezó todo. Tengamos un mínimo de honor. Yo asumo mis responsabilidades hasta donde me competen, pero quienes gobernaron que asuman las suyas. Mire, le voy a mostrar un documento, se pone de pie, ingresa a una de las habitaciones y retorna con un libro de tapas color khaki. El ejemplar tiene un sello que dice reservado. Martín Rivas lo muestra mientras dice, este es el reglamento de contrasubversión del ejército peruano, denominado Texto Especial N grados 41, Guerra No Convencional. Este tipo de texto es elaborado por los departamentos de instrucción y doctrina de los institutos armados y son aprobados en las más altas instancias. Busca en una página, anuncia que es la 105 y la lee. La destrucción propiamente dicha, o sea la eliminación de los elementos componentes de la organización político-administrativo local, se llevará a cabo a base de las condiciones siguientes. 1. Que se haya recibido informaciones suficientes para garantizar el éxito de la eliminación y 2. Que la eliminación planeada pueda llevarse a cabo por entero. Levanta la vista y continúa leyendo. Con respecto al momento en que debe realizarse la eliminación de los componentes de la organización política administrativa local, es conveniente tener presente lo siguiente. 1. El jefe y los miembros más destacados de la organización político-administrativo local se hallan demasiado comprometidos en la subversión para que pueda esperarse de ellos un cambio de actitud. Tampoco puede esperarse que hablen con libertad al ser arrestados. Y termina diciendo, se puede concluir con claridad meridiana que una de las misiones primordiales de las Fuerzas Armadas fue la eliminación individual y o general de los subversivos. ¿Esto no lo sabía Fujimori? ¿Cómo no iba a saberlo si era el jefe de un gobierno acosado por el terrorismo y necesitaba tener un sustento para darnos las órdenes que nos dio? ¿Y por qué Fujimori tendría que haber asumido tamaño riesgo cuyos efectos hasta hoy lo persiguen? Hay que ver las cosas en contexto. El año 90 no tenía tiempo para pensar ni proyectar el año 2000. Todo era urgente. Había una guerra y dos presidentes antes que él la habían perdido, y él era un advenedizo en la política que si no resolvía el problema se lo traían abajo. Súmele algo más, Fujimori nunca fue respetuoso de las formas constitucionales. Era un pragmático. Y, por último, enfrente tenía a un enemigo que extraía su fuerza a través de un dogma. Cruzaremos un río de sangre hasta fundar la República de Nueva Democracia. Ese era el escenario del año 90. Ahora todos lo han olvidado. Y esa amnesia también la pretende Fujimori, que no reconoce la responsabilidad que le toca. Por Humberto Jara, editado por Pegaso 125.